En libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas del 10 de mayo de 1933 que más de 70.000 personas iban a reunirse en el Opernplatz de Berlín. Estudiantes universitarios, siguiendo las instrucciones de Joseph Goebbels, habían cargado hasta ahí más de 20.000 libros en carretillas y camiones. Pronto se formaron hogueras y los estudiantes, que portaban antorchas, fueron lanzando los libros de los autores que consideraban traidores a la causa. Los estudiantes, completamente enloquecidos, prendían los libros al grito de «contra la corrupción moral por la disciplina en el Estado». Poco a poco, miles y miles de ejemplares eran consumidos por las llamas. Incluso, algún autor, como Kastner, acudió a observar cómo quemaban sus obras para ser testigo directo de cómo el país que había conocido ya no existía. A medianoche intervino el ministro de Propaganda del Reich y doctor de Filología Germánica, Joseph Goebbels, quien declaró lo siguiente: «Hombres y mujeres de Alemania, la era del intelectualismo judío está llegando a su fin, y la consagración de la Revolución Alemana le ha dado paso también al camino alemán». El acto fue transmitido a través de la radio en riguroso directo en todos los hogares alemanes. El objetivo de Goebbels era enviar un mensaje muy claro a la población. Aquel que no cumplía con los valores y las ideas de los nacionalsocialistas no tenían cabida en la sociedad y serían enviados a la hoguera. Entre los intelectuales y artistas alemanes comenzó en 1933 un éxodo sin precedentes. La tierra de grandes pensadores, poetas y filósofos se había convertido en un nido de pensamiento único y fanatismo, en las que solamente las ideas de las élites gubernamentales tenían posibilidad de ser manifestadas. La censura se instaló en universidades, medios de comunicación, obras de teatro, cine y, por supuesto, libros. La mayoría de los intelectuales de la época y profesores universitarios aceptaron en silencio la quema de libros y la brutal censura por temor a ser los siguientes. Pero ni siquiera su cobardía iba a librarles. Con el paso de los años, el número de autores a los que se les censuró y prohibió publicar fue aumentando de forma considerable, convirtiendo a Alemania en un país sin disidentes. Comenzamos. Y de vuelta al presente, hoy 17 de enero de 2021. En primer lugar, les quiero pedir disculpas por la tardanza en publicar el programa, pero es que hoy vamos a tener con nosotros a don César Vidal, que bueno, yo hablo con él a menudo y el otro día me escribió un WhatsApp, hace 4 días, y me dijo que de nuevo su canal había sido cerrado, esta vez 2 semanas, por la publicación de un fragmento, ni siquiera era el programa en sí, sobre el gran reinicio. ¿Qué es esto del gran reinicio? ¿Qué es esto del gran reseteo? Hay 2 formas de llamarlo. Don César nos lo va a explicar. Y, por supuesto, conforme me envió ese mensaje, me dijo, bueno, César, pues ya sabes que tienes las puertas de En Libertad abiertas, también del periódico liberal.com, porque nosotros creemos en la libertad de expresión. Más allá de que no estemos de acuerdo en muchísimas cosas, ambos pues tenemos puntos en común y precisamente es eso, la libertad. Que la gente pueda expresarse sin que nadie, ni un director de una compañía, sin que las grandes tecnológicas sean las que dictaminen qué mensajes puedes decir y qué mensajes no puedes decir. Entonces, con todo ello, hace poquitas horas hemos grabado el programa, hemos tenido problemas de agenda porque, en fin, tenemos unos ritmos un poco frenéticos y no podíamos cuadrarlo. Lo hemos cuadrado a sus 6 de la mañana en Miami y nosotros, pues bueno, aquí a las 12 de la mañana cuando lo hemos grabado, ahora lo he editado y ya lo tienen ustedes a su disposición. Así que por eso se debe la tardanza en la publicación de forma excepcional de este programa. Comenzábamos con la historia, que yo creo que todo el mundo ha visto esas imágenes porque están grabadas y, por suerte, pues la historia muchas veces, en principio del siglo XX, tenemos no solo documentos escritos, sino también fotográficos y también visuales. Esa quema de libros por parte de los nazis, en los cuales había autores que se les señalaba y se les impedía no solo publicar, sino que además se les castigaba, y cómo un gran número de personas callaba ante la censura. ¿Por qué? Porque como no eran a ellos a los que les perjudicaba y a lo mejor no estaban de acuerdo con esos autores, pues bueno, no pasaba nada. Es así de estúpido y de absurdo ver cómo estas cosas que ya han ocurrido en el pasado vuelven a ocurrir en el presente, evidentemente de forma distinta. Estamos en el siglo XXI, pero es que hoy en día
Si hace 10 años decíamos quien no tiene su empresa en Internet es que no existe. Hoy en día quien no tiene redes sociales no existe. Este es el mundo en el que vivimos. Evidentemente no es necesario llegar a esos extremos de quemar libros en público, pero simplemente eliminándote o bloqueándote la cuenta te hacen desaparecer. Y te impiden expresar tus ideas, tus convicciones. Más allá, insisto, que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Ya saben ustedes que yo con César Vidal tenemos discrepancias, por ejemplo, en torno a lo que es el fraude en Estados Unidos. Pero no por ello me parece que no tenga que tener derecho a decirlo. Y, por supuesto, no por ello voy a defender que se le censure. Ni a él ni a nadie. Porque esa es la libertad de expresión. La libertad de expresión es escuchar cosas que primero o que bien no nos gustan o que no estamos de acuerdo con ello. Y por eso en este programa, siempre que hay una persona perseguida, siempre que hay una persona señalada por los que pretenden imponer un mensaje único, va a ser bienvenido. Y además en este programa, ustedes lo saben, tenemos gente pues, de distintas ideologías, distintas formas de ver el mundo, distintos entornos. En fin, esa es la grandeza de la libertad de expresión. Imaginemos que todo el mundo pensásemos lo mismo. ¿Qué clase de sociedad tendríamos? Pues una sociedad en la cual el debate intelectual estaría completamente terminado, y no solo eso, sino que muchas veces, y esto a lo largo de la historia ha ocurrido, ideas que se daban como ciertas, como válidas, como que era imposible que no fuesen verdad, pues eran mentira. Esto ha ocurrido. El ejemplo de Copérnico, posteriormente de Galileo, a mí me parece que es, desde luego, el más interesante de todos, como demuestra que todo el mundo estaba equivocado y esos locos conspiranoicos en aquel entonces eran los que tenían razón. ¿Esto quiere decir que todo lo que se dice es verdad? Hombre, pues no, hay cosas que no se pueden probar, pero bueno, la población tiene que tener derecho a poder escucharlo. Porque si no, entonces dejemos ya de tomar el pelo al personal, dejemos de hablar de libertad, dejemos de hablar de esta Europa, de este Occidente, de derechos y libertades, y hablemos de lo que es, que son dictaduras modernas en las cuales hay ciertos mensajes que no están permitidos dar a través de redes sociales, que, insisto, es la única herramienta que hay hoy en día para que personas pues, como yo y como otros tantos puedan difundir un mensaje, una idea, y que la población que lo escuche ya dictamine, pues oye, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, o que incluso investigue en esa dirección. Porque si nos creemos y nos comemos la versión oficial, pues en fin, ya sabemos que muchas veces dista mucho de la realidad. Yo pongo siempre el mismo ejemplo, pero es que con lo que estamos viviendo me parece que es el mejor. Supongamos ese fatídico mes de febrero del año pasado, del año 2020, cuando el mensaje oficial era, no, señores, esto no es nada. Esto no es nada, ustedes se tomarán un paracetamol y se les pasará toda esta historia. Ni pandemia ni nada parecido. Cuando había gente que decíamos, oiga, que no, que mire las imágenes de China, que hay chinos que están lanzando billetes en las entradas de los hospitales para que los atiendan y se mueren asfixiados en las puertas del hospital. Esto no lo produce una gripe común. Algunos que decíamos esto, y gente que me consta además que sigue este programa, muchos de ellos, oye, no, yo gracias al programa vendí, por ejemplo, mis acciones de bolsa antes de que la bolsa directamente, pues en fin, se fuese al suelo. Por ejemplo, no me compré una casa que me iba a comprar, me esperé. ¿Por qué? Porque recibieron información distinta a la versión oficial. Y por eso es tan importante que existan diferentes opiniones. Y repito, eso no significa que uno esté de acuerdo con las personas que traemos aquí. Aquí hemos traído personas en las que yo discrepo profundamente de puntos fundamentales, pero que tienen todo el derecho del mundo a decir sus ideas. Y sobre todo, que la gente pueda escuchar diferentes versiones. Porque si no, no vivimos en un mundo en el cual exista libertad. Sería la falsa libertad en la que nos quieren hacer habitar, el que parece que sí, que todo el mundo tiene derecho a decir lo que le dé la gana, lo cual es falso. Y lo de Donald Trump, insisto, no es una cuestión de Donald Trump, esto va más allá. Y es terrible que la soberanía ya no esté, no solo en el pueblo, sino que haya gente que esté por encima de la ley de los países soberanos, que puedan ir en contra de derechos fundamentales que ha costado siglos conseguir. Y por eso en este programa nosotros siempre vamos a defender esto. No sé si YouTube tumbará el vídeo, si me cerrará el canal, no tengo ni idea. Si eso es así, bueno, ustedes ya saben dónde me pueden encontrar. Y si no, pues en el canal de Telegram, que por cierto he subido mucho en estos últimos días, debido también a esa nueva política que pretende aplicar Facebook, que como saben, Facebook, WhatsApp, Instagram es del mismo grupo, del grupo de Facebook, porque
pretenden hacer que nuestros datos estén también, tanto WhatsApp como Facebook, digamos, los van a compartir y de esa forma, en fin, tener más información sobre nosotros para luego, evidentemente, utilizar nuestros datos con propósitos económicos, que esto ya se sabe. Hay algunos que, bueno, lo aceptamos, decimos, vale, pues esta es la realidad. Si queremos estar en redes sociales, sabemos que hay ciertas cosas, ciertas premisas que abandonamos porque nos interesa estar en redes sociales, entre otras cosas, que nuestros datos estén al servicio de estas grandes compañías. Pero claro, si encima tampoco te permiten expresarte libremente, pues esto desde luego que está muy cerca de convertirse en ese mundo que describió también George Orwell en 1984, que en alguna ocasión lo hemos comentado, que es un libro que recomiendo a todo el mundo que lea porque las semejanzas con lo que está ocurriendo actualmente son brutales. Evidentemente los mecanismos son distintos, siglo XXI, tecnología, etcétera, etcétera, pero asusta ver cómo la libertad, que, repito, tanto nos ha costado conseguir, cada vez está siendo más atacada. Así que en este programa vamos a dedicarlo para hablar de ese gran reseteo, que además mucha gente me lo había pedido, ¿por qué nunca hablas de esto? Que además esto no es una invención. El gran reinicio está publicado, fue presentado en mayo del año 2020, que es como una nueva forma económica más sostenible, pero que hay algo muchísimo más detrás. Sí, ya sabemos que los eslóganes son muy bonitos, pero realmente obedece a un plan que además se pretende imponer, no se esconden, por parte del Foro Económico Mundial, y veremos si lo que nos cuenta don César nos convence o no nos convence. Ya les adelanto que lo dudo mucho, y esto sobre todo aplicaría a Occidente, que es donde nos encontramos nosotros. Como saben, el programa En Libertad se financia a través de las aportaciones de sus oyentes. Si desean colaborar, pueden hacerlo en www.patreon.com/Jano García. www.patreon.com/Jano García. La vida de este programa depende de ustedes. Muchísimas gracias. Que cuando además una persona la censuran por la información que está dando, por supuesto que aquí siempre va a tener su casa. Al igual que el periódico liberal.com, mientras yo sea el que lo dirija, siempre va a haber gente que va a poder opinar de forma distinta. Y hemos llegado a un punto en el cual hay artículos de opinión de algunos de los colaboradores que la gente se enfada. El otro día, por ejemplo, cuando fue con la ley de la eutanasia, teníamos colaboradores que pensaban cosas distintas y cada uno publicaba su artículo. Y mucha gente, bueno, mucha tampoco, pero un número considerable de personas nos acusaba, porque a lo mejor había uno que escribía un artículo, repito, de opinión contrario a la aprobación. Esto es propio de los conservadores. Luego había otro que escribía un artículo a favor de la eutanasia. Es que esto es propio de liberticidas. En fin, vamos a ver, son artículos de opinión. No significa que en el periódico nosotros defendamos una cosa o la contraria. No. Nosotros le ofrecemos distintos puntos de vista, ustedes se nutren de esos puntos de vista y ya decidirán si están de acuerdo con un argumento o están de acuerdo con otro. Pero es que esto es la libertad, esto es lo que supone que enriquece el debate intelectual. Ahora bien, si lo que queremos es cargárnoslo por completo, pues sí, claro, todo el mundo vamos a pensar siempre lo mismo y ahí no habrá debate. Todos estaremos de acuerdo y habitaremos en esa cámara de eco en el cual el mensaje que nosotros lanzamos es el mismo que recibimos. Pero eso realmente es destruir por completo lo que es la cultura, lo que es enriquecerse cada día y aprender de puntos de vista distintos. Es decir, oye, mira, pues yo esto no lo había pensado así nunca. O voy a investigar este tema. Me parece que eso es muy interesante y es lo que, bueno, ya saben ustedes que desde hace tiempo es lo que nosotros proponemos y es lo que nosotros intentamos propagar, que todo el mundo pues vaya enriqueciendo y luego ya uno estará de acuerdo o no estará de acuerdo. Pero por lo menos poder escucharlo. Así que vamos ya con don César Vidal. He editado la entrevista, evidentemente, porque siempre nos pasa cuando empezamos a hablar, nos tiramos casi horas y es demasiado largo, pero vamos a dedicar este programa a lo que es el gran reseteo, a todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos y hacia dónde va el mundo. Vamos a ello. La entrevista. Pues hoy tenemos con nosotros a don César Vidal. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estamos? Bien, recuperándome de ayer, que fue un día verdaderamente durísimo y además a unas horas aquí muy madrugadoras. De hecho, te puedo decir que no ha salido el sol, pero yo creo que va a salir hoy. Pero de momento, muy bien, aunque estamos todavía en madrugada cerrada. Bueno, te agradecemos que hagas el esfuerzo para estar con nosotros porque hace nada, cuestión de 4 días, me enviaste un WhatsApp diciéndome que de nuevo te habían censurado tu canal,
en este caso por hablar del gran reseteo. Ya es la tercera vez, creo, que te ocurre. No, la segunda, la tercera nos echan, que yo no lo descontaría. Y de hecho es de esas situaciones en las que le das gracias a Dios por tener un productor como Isaac Jiménez, que en el verano del año pasado concibió la idea de crear la plataforma cesarvidal.tv como un reducto, una trinchera, un baluarte donde nos pudiéramos defender de la censura. Es decir, gracias a Dios establecimos esa plataforma por suscripción que va muy bien y eso nos ha salvado estos días, porque de YouTube nos han sacado, no de otras redes sociales, todo hay que decirlo, pero vamos, de YouTube nos han sacado. Y por cierto, cuestión graciosa, Jano, porque la primera vez que nos sacaron la excusa es que hablamos de las virtudes del rábano rojo. Esta vez ya no, esta vez ya nos han dicho que era porque habíamos mencionado a cuestiones relacionadas con Bill Gates y nos sacaron no por un espacio, sino por el anuncio de un espacio del gran reseteo en cesarvidal.tv. O sea, ya hasta por la publicidad de tus propios programas te pueden echar de YouTube. Sí, que además, eso como lo haces con Lorenzo Ramírez, y sí, en iVoox se puede escuchar ese fragmento por el cual en YouTube han considerado que es inaceptable, y es que no sé decir nada del otro mundo. No, pero no decimos nada que no se haya dicho e incluso yo me atrevería a decir que nada que no se haya dicho en YouTube. Es decir, es que la censura en YouTube verdaderamente es notable. Yo creía que lo del rábano rojo era insuperable, pero no, voy viendo que el día menos pensado nos van a apuntar por tercera vez y nos van a sacar de YouTube, cosa que por otro lado tampoco me sorprende, porque yo creo que la caza del disidente se levantó la veda hace mucho tiempo y bueno, pues va avanzando más o menos según las épocas. A mí lo que me gustaría saber es quiénes son los inquisidores en YouTube o en Twitter o en otros sitios, ¿no? Después de que han pescado a un factotum de una de las redes sociales diciendo que empieza la caza de brujas y además jactándose de ello, ¿no? Entonces, yo creo que estamos llegando a una situación absolutamente intolerable, pero es que encima te lo presentan como un despliegue de virtud. Sí, porque además recuerdo la última vez que te tuvimos aquí en el programa, justo hablábamos precisamente de la plataforma cesarvidal.tv que se había creado precisamente para escapar de este tipo de cosas, porque es que esto se ve venir. A mí me sorprende que hay gente que se ha escandalizado mucho con lo que le ha pasado a Donald Trump, pero es que esto ya ha sido directamente digamos, ir a lo bestia, pero es que esto lleva pasando bastante tiempo en las redes sociales y hace muchísimo que no es... Desde luego, no es un sitio en el que uno se pueda expresar de forma libre, sobre todo si defiendes ciertas ideas o ciertas hipótesis. Bueno, no solo las redes sociales, porque claro, el caso de las redes sociales es muy descarado, es muy vergonzoso y también es muy reciente, ¿no? Y se enteran los que están en las redes sociales. El resto de la gente no sabe ni por dónde va la vaina, ¿no? Pero cuando uno piensa, por ejemplo, los medios de comunicación en España, desde hace muchísimos años son una vergüenza. Es decir, hay situaciones, hay acontecimientos que los han silenciado. Cuando uno piensa en el mundo editorial en España, es una vergüenza. Es decir, tú comparas lo que podían ser los catálogos de las editoriales hace 10 años y ya la cosa no iba bien con lo que es ahora y es verdaderamente escandaloso. O sea, vamos a acabar encontrando las editoriales llenas de influencers y, por ejemplo, totalmente mondas y lirondas de cualquier análisis crítico de la realidad. No te lo voy a contar a ti que editas en Amazon. O sea, es que es algo verdaderamente de sentido común, ¿no? Y eso, a Dios gracias, no sucede todavía en Estados Unidos, pero en fin, cualquiera sabe lo que puede suceder. En España hace muchísimo tiempo que sucede. Y es vergonzoso y ves, por ejemplo, quiénes son los editores de ciertas editoriales y son meros comisarios políticos cuando no unos incapaces absolutos. Así está el mundo editorial como está, ¿no? Que por cierto, muestra de cómo va el mundo editorial, hace apenas unas horas Prisa ha vendido Santillana. O
O sea, lo que fue en su día el inicio del imperio de Jesús Polanco, que el muy cursi se hacía llamar Jesús de Polanco, que fue Santillana, que creció, entre otras cosas, porque tenía muy buenos informadores en el aparato del Estado franquista que le decían cosillas y se fue haciendo rico. Bueno, pues acaba de liquidar Santillana, se ha desprendido de otro trozo de la tarta en Argentina y El País y la SER están en venta, lo que pasa es que nadie los quiere comprar. Es decir, al final determinados pecados tienen como consecuencia pues realmente unos resultados pavorosos, increíbles hace 4 años. Pero a veces que hay pecados que, digamos, no pagan las consecuencias, y es, por ejemplo, la censura que se ha aplicado a Donald Trump, y no solo a Donald Trump, sino a muchísimas cuentas que eran seguidores de Donald Trump. En realidad, bueno, surgió Parler como una especie de alternativa. También, fueron a por Parler inmediatamente. Exacto, pero es que justamente Amazon se carga, esto ya fue inaudito, yo no daba crédito cuando lo estaba viendo, que Amazon le prohibía a Parler tener su red social en sus servidores. Pero es que además Apple también sacó de la Store donde le podías descargar la aplicación y además exigiendo a Parler que en 48 horas moderase el contenido que había en la red social. O sea, es algo que, en fin, que estas cosas han ocurrido siempre. Sí, que la censura no de, es galopante, no de pero esta manera. Claro, pero de esta forma ya... No de esta manera. Vamos a ver. Además, la censura a Donald Trump, aparte de que tenga su razón de ser o su explicación en una situación política muy concreta, es un aviso a navegantes. Es decir, si nosotros podemos censurar al hombre que supuestamente es el más poderoso del planeta, te tronchas pensando que el presidente de los Estados Unidos sea el hombre más poderoso del planeta, pero teóricamente lo es. Bueno, si podemos censurar a este, enanos, imaginaos la que os puede caer a vosotros, la del pulpo, ¿no? Y esa es la situación en la que estamos, pero que de nuevo tampoco es algo sorprendente y viene de lejos, ¿no? Yo creo que en el caso de Donald Trump, pues claro, obedece a una coyuntura muy concreta, pero evidentemente esto es un plan muchísimo más amplio. Cualquiera que viera, y yo creo que es una de las veces que se me ha revuelto el estómago en los últimos meses, pero de manera literal, cualquiera que viera un documental de Netflix que se llamaba El Gran Dilema, donde supuestamente será crítico con las redes sociales. Bueno, aquello era un panfleto en forma de documental donde te anunciaban que la censura era estupenda. Entonces, te aparecían una serie de personajes que habían empezado a trabajar en redes sociales, lloriqueando y diciendo que nosotros empezamos en las redes sociales para que todos fuéramos amiguitos en este mundo, pero esto se ha pervertido. Y entonces te decían que habían descubierto que se usaban los datos de las redes sociales para ganar dinero. O sea, Mark Zuckerberg nunca pensó en ganar dinero con Facebook ni en utilizar los datos. Fíjate lo que son las cosas, ¿no? Y entonces, como habían descubierto estas cosas malas, por ejemplo, que abres YouTube y como hayas visto un documental sobre Hernán Cortés, cuando abres YouTube te salen 6 o 7 documentales sobre Hernán Cortés gay, Hernán Cortés se afilia a Podemos o Hernán Cortés era un criminal o un santo. Bueno, pues resulta que esto es algo terrible, lo han descubierto, y entonces al final del documental salía gente de las redes sociales explicándote lo bueno, lo necesario y lo indispensable que era el censurar contenidos. O sea, todo documental para engañarte como a un chino, que diría un castizo, ¿no? Y entonces cuando tú ves eso y que además lo lanza Netflix, que lo mismo le lava la cara a la organización terrorista ETA, que a Dios sabe que, pues tú dices, uy, qué mal vamos. O sea, estos ya están preparados, están, en fin, adobando a la gente para que cuando venga la censura encima piensen que lo hacen por su bien, como cuando Hacienda te roba en España, que resulta que es para bien de todos, y al final, pues esto lo van a hacer y claro que lo han hecho. Se ha visto muy descarado con Donald Trump, pero no cabe la menor duda de que forma parte de una agenda que es anterior a Donald Trump y que va a continuar de manera feroz después de Donald Trump. Porque además no solamente estás hablando de las Big Tech, de las grandes tecnológicas, aquí hay intereses de las Big Pharma.
Es decir, hay un deseo de acabar con cualquier tipo de información sobre las vacunas, sobre la vacuna de la COVID-19, etcétera, absolutamente increíble. Y no solamente sobre la Big Pharma y la Big Tech, sino sobre otros poderes fácticos fácilmente reconocibles, ¿no? Que diría José María Aznar después del 11M. Sí, porque además, es verdad, es que hay mucha gente que se queda como, esto es una cuestión de Trump, y es que no es una cuestión de Trump. Va a ser una cuestión de Trump. El que de verdad se quede en eso es que no ha entendido absolutamente nada. No se ha enterado de qué va la vaina. No se ha enterado de nada. O sea, es que ahora mismo estamos hablando de que 3 directores de Facebook, Twitter, pues podríamos también incluso meter a Google, mandan YouTube. más. Sí. Bueno, exacto, Google con YouTube y demás, mandan mucho más que el propio presidente de Estados Unidos, o ya no eso, sino que están por encima de la ley de los países supuestamente soberanos. Es que es terrible que esto sea así. Es así, y además el problema es que en un momento determinado deciden lo que es verdadero y lo que es falso. Exacto. Es decir, esto, vamos a ver, aquí tenemos una repetición de lo que ha sido el sistema inquisitorial de toda la vida. De momento a los disidentes no los están metiendo en campos de concentración o los están quemando en la hoguera, pero los condenan a la muerte civil en muchos casos. Sí, por ejemplo, Trump es un ejemplo que está desaparecido. O sea, ahora mismo Donald Trump no existe. Porque bueno, Donald Trump es un personaje con el que hay que acabar en estos momentos porque existe un auténtico pánico a que vuelva a aparecer dentro de 4 años. Sí, y vamos, eso colma las peores pesadillas de los demócratas y de un sector no pequeño del Partido Republicano también. Sí, a Trump también le tenían ganas dentro de su propio partido y ahora que lo han visto débil, bueno, ha sido grotesco el espectáculo que se ha dado. O sea, ha perdido las elecciones y ha estado ahí ya se ha empezado a atrever como buenos cobardes cuando está en su momento más débil para ir a por él y ahora ya es directamente humillarlo, digamos, cobrarse la pieza que no han podido durante estos años, porque claro, Trump representa, más allá, esto que a uno le gustará más o le gustará menos Donald Trump, esto es subjetivo, pero más allá de eso, Trump representaba lo que era ir en contra de todo esto que estamos hablando. Bueno, y esa es la razón del triunfo de Trump. Es decir, el problema es que Trump es algo que se les fue de las manos. Es decir, teóricamente, Trump era un personaje que siempre se presenta a las elecciones republicanas, a las primarias, y que generalmente se queda en los primeros embates porque la gente del establishment republicano se impone. Y si se llama Bush, más. Pero claro, resulta que se te presenta un personaje así y como el sistema de primarias es muy democrático, aunque parece que el Partido Demócrata últimamente falseaba el conteo, cosa curiosa de las primarias, pues en última instancia Trump se impone. Y claro, se presenta a las elecciones, aunque desde luego yo te puedo decir que los cabecillas del Partido Republicano y sus paniaguados estaban que echaban sapos y culebras por la boca y encima va y gana las elecciones. Pero claro, gana las elecciones porque Donald Trump decía lo que piensan decenas de millones de norteamericanos en este país. No lo han votado 80 millones de personas porque sí. Y en ese sentido era un peligro para el establishment, tanto demócrata como republicano. Los demócratas perdieron 4 años. Hemos tenido 4 años, 2 congresos, en que el Congreso no ha hecho absolutamente nada más que intentar hacerle la vida imposible a Donald Trump. Pero tú examinas los últimos 4 años del Congreso y más inútil imposible, parecía el Congreso español, y examinas realmente lo que ha sido la vida política y no ha sido nada más que intentar polarizar el país y la razón fundamental es que Donald Trump se sale del guión. Aunque, para ser totalmente objetivo, Donald Trump en algunos aspectos y con algunos poderes fácticos intentó llegar a acuerdos, ¿no? En el sentido de yo no puedo cubrir al 100% mi programa, bueno, vamos a cubrirlo al 70%, ¿no? Y entonces con el 70% vamos a tener una serie de éxitos, sobre todo en el terreno económico, que disculpa la otra parte que no he cumplido en política internacional. Pero ¿cómo iba a perdonar, por ejemplo, el complejo industrial, el complejo militar industrial en Estados Unidos a un presidente que es el único presidente desde la Segunda Guerra Mundial que no ha metido a este país en una guerra? O sea, eso era algo absolutamente intolerable.
Claro, es como la pobre gente de La Rioja, que cada vez que llega la izquierda al poder le da por atacar el vino. Pues claro, en La Rioja, ¿cómo no va a ganar la derecha? O sea, lo que sería imposible es que ganara la izquierda, ¿no? Son cosas de sentido común, ¿no? Y claro, en el caso del complejo militar industrial, que iban a ir a por Donald Trump, no tiene la menor vuelta de hoja. Y hablando un poco, es evidente que esto va a cambiar el mundo. Y yo creo que el mundo que conocimos antes de la pandemia no es el que vamos a conocer cuando acabe todo esto, que veremos cuando termina. Y hay, digamos, el concepto, el gran reseteo, que lo abordas tú muchas veces, bueno, todas las semanas lo abordas con Lorenzo Ramírez. Es un programa que se llama así, además, sí. Que algunos lo llaman el gran reinicio, pero bueno, vamos por como tú lo dices tú, que es el gran reseteo. Para la gente que no esté muy concienciada o que no haya estado al tanto de esto, ¿qué es el gran reseteo o hacia dónde vamos a ir después de todo esto? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, la epidemia del coronavirus está viniendo de maravilla a aquellos que impulsan la agenda globalista y que quieren ir en la dirección de cambiar totalmente todo en este mundo en la dirección de la agenda globalista. Esto no ha empezado con el coronavirus, pero sí que el coronavirus les ha brindado una ocasión de oro para hacerlo. Yo recuerdo que al poco de empezar el coronavirus apareció George Soros, urbi et orbi, en distintos medios de comunicación, incluido algunos españoles que son portavoces de Soros, diciendo que el coronavirus era la oportunidad de su vida. Y estaba diciendo la verdad. De hecho, yo había terminado en esos momentos un epílogo para mi libro Un mundo que cambia, donde advertía de que se iba a utilizar el coronavirus. Y ese epílogo yo lo escribí en febrero del año pasado, es decir, en febrero del 20, ¿no? Y comentaba precisamente esa situación. Entonces, esto se ha aprovechado. Pues el mundo es un caos, ha muerto la gente terriblemente, no lo hemos podido evitar, pues aquí lo que tenemos que hacer es volver a barajar las cartas y repartir y todo. Y tú dices, pero bueno, vamos a ver, ¿y esto quién lo dice? Bueno, pues esto lo dice el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, que no tiene la menor representatividad democrática, al que no hemos votado nadie y que carece de la más mínima legitimidad, porque en ese foro pues está Soros, en ese foro está el Bank of America, en ese foro está la Big Pharma, está la Big Tech, está la Big Banca y además lo bendice el Papa Francisco, o sea, un conjunto de indeseables que dice, si estos son los que van a arreglar el mundo, que Dios nos ampare. Por cierto, y hablando de esto, ya en plan de selección de los selectos, ha aparecido hace apenas unas semanas, supongo que para aprovechar las fiestas navideñas, un grupito que se autodenomina Nuestros Guardianes, Our Guardians, que han decidido que estos van a solucionar el capitalismo convirtiéndolo en inclusivo. Y la foto de los guardianes es una foto conmovedora. En el centro está el Papa Francisco y a su derecha está la señora de Rothschild. Y luego, pues ahí aparece de nuevo los sindicatos mundiales, el crédito mundial, los seguros mundiales, o sea, gente de la que nos podemos fiar sin ningún problema para que nos arreglen la vida. Bueno, ¿y cómo nos van a arreglar la vida? Yo creo que la mejor descripción de lo que es el gran reseteo y lo que nos espera está en un vídeo delicioso que dura, creo que es 1 minuto 34 segundos, del propio Foro de Davos, que se han apresurado a quitar de las redes, pero que se puede encontrar en cesarvidal.com si uno va al buscador y teclea no tendrás nada y serás feliz, que es la primera frase con la que ese foro nos cuenta cómo vamos a estar en el 2030, que sabes que es la fecha también de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, cuyo comisario en España es Pablo Iglesias, también sujeto recomendable para pensar en un futuro de libertad y prosperidad. Lo primero que nos dice el Foro de Davos, que son los que organizan el Gran Reseteo, es que en el 2030 no seremos propietarios de nada y seremos felices. Yo me imagino que tanto los Rothschild como los Rockefeller, como los Gates, como el Vaticano, esos seguirán siendo dueños de muchísimas cosas, pero el conjunto del planeta no vamos a tener nada y vamos a ser felices. Junto con el hecho de no tener nada, se nos anuncia que Estados Unidos dejará de ser la primera potencia mundial. Es decir, se acabó la primera democracia del mundo, ahí va a haber un conjunto de naciones que no nos cuentan cuáles son,
pero la idea de esa hegemonía americana de aquí al 2030 va a desaparecer. Van a desaparecer los combustibles fósiles, lo cual significa un golpe para la economía americana terrible, pues en estados como Texas, como Pensilvania o como las dos Dakotas. Esto va a ser tremendo. Los demás vamos a dejar de comer carne. Nos avisan, no será Bill Gates, que su plato preferido es la hamburguesa. Por cierto, entre otras cosas, porque las hamburguesas en Estados Unidos no se parecen nada a las que puedes encontrar en España. Realmente son un plato que puede ser delicioso, pero efectivamente la carne va a desaparecer de nuestra dieta, ocasionalmente a lo mejor la podemos olfatear, pero va a desaparecer porque lo van a hacer por nuestro bien, el de nuestra salud y el medio ambiente. 2.000 millones de inmigrantes ilegales van a caer sobre Occidente. Si repartimos esos 2.000, 1.000 sobre América del Norte y 1.000 sobre Europa Occidental, que alguien me diga a mí lo que va a quedar de América del Norte y de Europa Occidental si llegan 1.000 millones de inmigrantes de aquí al año 2030, o sea, bueno, lo de Atila y los hunos fue una excursión de jesuitinas comparado con el futuro que nos espera. Como saben, el programa En Libertad se financia a través de las aportaciones de sus oyentes. Si desean colaborar, pueden hacerlo en www.patreon.com/Jano García. www.patreon.com/Jano García. La vida de este programa depende de ustedes. Muchísimas gracias. Esto parece verdaderamente el guión de una película de televisión de esa que te hiela la sangre en las venas, ¿no? O sea, llegan los extraterrestres sobre una tierra convulsa, se apoderan de ella, etcétera, pero verdaderamente la descripción es terrible. O sea, se les acabó a ustedes la propiedad privada, lo cual significa que van a seguir adelante para terminar de destrozar a la clase media y empobrecerla cada vez más. Les va a llegar una avalancha de inmigrantes que, bueno, cualquier cosa que ustedes hayan conocido como su nación o su cultura, olvídense de ella porque va a ser anegada. Vamos a cambiar la economía a nuestro gusto. Desde luego, el orden mundial ya no va a ser el orden de naciones que compiten por la hegemonía, sino el de eso que llamó Rockefeller una cábala secreta que va a controlar un mundo absolutamente convertido en una sola estructura supranacional y globalista. Y en fin, aparte del hambre, que sepan que, bueno, lo mismo un día les presentamos a un marciano y eso les consuela, porque supongo que lo llevarán a los programas de Corazón y todo lo demás para que lo vea la gente en televisión. Claro, insisto, el programa de ese mundo que cambia, de ese gran reseteo, de ese gran reinicio, es escalofriante y además te lo dicen. Pero es que además implica la extinción de algunas de las cosas que más podemos querer, es decir, nuestra nación, nuestra cultura, nuestra economía, nuestro bienestar, nuestra propiedad. Bueno, eso va a desaparecer en el océano de gente que ha decidido que va a desaparecer así porque se les antoja a ellos y eso les va a dar las llaves de este mundo y que además es gente que va a recibir pues incluso la bendición de dirigentes religiosos a cuya cabeza está el Papa Francisco. Vamos, como regreso a la Edad Media, yo creo que es de lo peor, porque ni siquiera va a haber torneos, ni trovadores, ni damas a las que conquistar. O sea, los aspectos aceptables de la Edad Media, pasables de una época siniestra, que aparecen en las novelas de Walter Scott, esos no los vamos a tener. O sea, vamos a tener Edad Media pura y dura. Y realmente es escalofriante. Y los que ahora, por ejemplo, los que te estén escuchando, pensarán, pero bueno, eso es imposible que ocurra porque si a lo que va a Occidente, que yo sí que coincido contigo en ese aspecto, o sea, yo creo que Occidente es verdad que está en una decadencia brutal, no de ahora, sino que lleva bastante tiempo atrás, pero que esto lo ha agravado mucho. Si es verdad que esto lo ha agravado mucho, es como que ha acelerado mucho el proceso, pero algunos dirán, bueno, pero si lo que vamos es al hambre, a la ruina absoluta, pasará algo. Es decir, la población se rebelará contra esto. Porque es algo que, bueno, supuestamente, cuando la gente, digamos, sus necesidades básicas no las tiene cubiertas, es cuando suele rebelarse. Y luego también otra parte que me gustaría preguntarte es, ¿esto es más bien de cara a Occidente o también incluye a otros países, y especialmente hablo de países asiáticos en los cuales no están en esta línea o que ellos directamente van a ir por su cuenta? Bueno, vamos a ver. Yo las posibilidades de rebelión creo que dependen de cada país. Se cuenta, es muy triste, pero es muy real,
que un grupo de españoles fue a visitar a Claudio Sánchez Albornoz cuando estaba exiliado en la Argentina. Cuando murió Franco volvió por España, se dio una vueltecita por España y se regresó a Argentina a morir. O sea, no hubo quien convenciera a don Claudio de que se quedara en España. No tenía tampoco mucho sentido después de 40 años de exilio. Pero de esa gente que le iba a visitar ocasionalmente, en un momento determinado hubo quien le dijo, bueno, don Claudio, ¿y usted cree que cuando muera Franco, antes de que muera en España, habrá una revolución, ¿no? Y entonces Albornoz le dijo, hijo, no crea usted en eso, porque los españoles como mucho hacen una revolución por siglo y ya ha habido alguna en este siglo XX, ¿no? Y eso es verdad. Es decir, cuando tú contemplas la historia de España, pues en términos generales, los españoles, en cuanto a sociedad civil, la sociedad civil no existe. Y no existe esa sociedad civil desde la Edad Media, es decir, la articulación del poder real en España, que muchas veces además era el poder institucional, no había unas diferencias, pues ha sido siempre una sociedad en la cual ha prevalecido el miedo, el silencio y la delación. Es decir, cuando en un momento determinado, en el siglo XV, aparece el Manual de Inquisidores en España, en el siglo XIV, luego se reedita en el siglo XVI en España, la razón que se da para las torturas, las ejecuciones públicas, etcétera, bueno, pues el autor del Manual de Inquisidores dice claramente que no es para que la gente se salve y se arrepienta y tal, sino es ut metuam. Es decir, para que la gente tenga miedo. Todo el aparato no tiene otra finalidad que el de aterrorizar a la población. Y una sociedad que ha vivido el ut metuam, y daba lo mismo además en muchos casos el bando de guerra civil que se enfrentaba, porque no cabe la menor duda de que durante la tristísima guerra civil española, que unos y otros pretenden dar su relato sesgado de lo que sucedió, vamos, la idea de que tuvieran miedo la tenían los unos y los otros, pues bueno, al final es una sociedad adobada en el miedo, en el terror, desde hace décadas y que no se mueve. O sea, no hay nada más que ver, por ejemplo, lo que es la sociedad vasca. La sociedad vasca llegó la democracia y la gente sigue con miedo. La sociedad catalana es una sociedad donde la gente no se atreve a hablar de ciertos temas porque efectivamente te conviertes en un apestado. Y hombre, de ciertos temas a lo mejor hablas con más libertad en Madrid o en Logroño, pero en cualquiera de los casos que eso se traduzca en una acción de la sociedad civil, en absoluto, porque la sociedad civil en España no ha existido nunca. Tienes gente aislada, a veces muy ilustre, que históricamente se tiene la costumbre de que acaben en la hoguera, en el exilio o en el paredón. Ahora pues se limitan a censurarlos socialmente en las redes, lo cual es una ganancia, porque entre el auto de fe y la censura en YouTube hemos avanzado muchísimo en el terreno de la civilización, pero no cabe la menor duda de que la sociedad española como tal yo no espero que reaccione. ¿Qué pasa en el resto del mundo? Que era la segunda pregunta que tú me hacías. Vamos a ver, en el resto del mundo hay una potencia económica que ya dicen que no en el año 2040 y tantos o 2030 y tantos, sino en el 2028 va a ser la primera potencia económica mundial indiscutible, que es la República Popular China. Y China, por supuesto, tiene su propio plan hegemónico, está encantada de que Occidente haya entrado en una situación de estúpida decadencia y de codiciosa decadencia y lo va a aprovechar para su proyecto hegemónico global que ellos definen como un proyecto en el que van a ser la primera potencia sin necesidad de disparar un solo tiro. Y le tienen cogida las medidas a Occidente de una manera terrible. Uno de los vídeos más aterradores, y mira que tengo que ver vídeos aterradores a lo largo de la semana, uno de los más aterradores que yo contemplé estas Navidades fue el discurso de un dirigente chino que era en chino y para chinos, es decir, petit comité de miembros del Partido Comunista que se dedican a las Big Tech, etcétera, diciendo cómo estaban controlando totalmente las decisiones políticas en Occidente y en especial en Estados Unidos. Y había un momento en que decía que era muy fácil, porque con la codicia que tenían los políticos americanos, pues resultaban muy fáciles de manejar. Y decía, yo he descubierto que la política se trata llegando ante el político y le das un fajo de billetes.
y si sigue diciéndote que no, le das el segundo fajo y entonces ya te dice que sí. Claro, esto quiere decir que mientras Occidente se destruye con la agenda globalista, y además se destruye de una manera que puede llegar a ser irreconocible, al otro lado del mar están los chinos diciendo que, bueno, que ellos, por supuesto, tienen su plan, que no les vengan con milongas de este tipo y que, bueno, vosotros seguid debilitándoos y dejando sobornar e imponiendo a una serie de oligarcas sobre el conjunto de las democracias, que nosotros estamos encantados porque nos estáis haciendo el trabajo que nos hubiera llevado a lo mejor 20 o 30 años más realizar y a lo mejor nos hubiera resultado imposible. O sea, China no se va a sumar a la agenda globalista, por más que sea el sueño de los Rockefeller, de Soros, que no para de darles coces a ver si hay suerte y en China hay un cambio de dirección y entonces China hace lo mismo que hizo la Unión Soviética. Es decir, un sector del Partido Comunista decide liquidar el sistema para ser ricos. Pero como en China ya puedes ser rico sin liquidar el sistema, en ese sentido han sido mucho más inteligentes que los soviéticos. Claro, el sistema lo que pasa es que cada vez es más fuerte, cada vez se robustece más y en un momento determinado, si Dios no lo remedia, va a ser la primera potencia mundial. Y entonces la agenda globalista, para lo único que habrá servido, habrá sido para debilitar terriblemente a Occidente frente al coloso chino. Porque Rusia tampoco entraría en esta ecuación. Rusia no solamente no entra en la agenda globalista, sino que ha reformado el año pasado la Constitución para enfrentarse con la agenda globalista. Vamos a ver, sobre la reforma de la Constitución rusa no se ha hablado mucho, pero he visto lo que hablaban. He visto lo que hablaban los corresponsales españoles, que veo que los que están en Rusia son tan malos como los que están en Estados Unidos y tan haraganes como los que están en Estados Unidos, y me temo que algunos encima ni hablan ruso. Bueno, la reforma de la Constitución rusa, a la que yo le dediqué algún editorial y informé y todo lo demás, es una reforma para defenderse de la agenda globalista en todos sus aspectos, es decir, ideología de género, imposición de normas supranacionales, etcétera, etcétera. O sea, es el blindaje de Rusia frente a la agenda globalista. Lo que pasa es que Rusia, a pesar de ser un país enorme, al mismo tiempo es un país económicamente que no es fuerte. Rusia tiene un Producto Interior Bruto que es el de España. Sí, sí. Entonces, evidentemente, toda la idea de la amenaza rusa, el peligro ruso, etcétera, todo esto es un cuento chino o un cuento ruso del complejo militar de Estados Unidos, que solamente en conjurar la amenaza rusa le saca al contribuyente americano el equivalente al Producto Interior Bruto de España. Es decir, todo lo que produce España se lo gasta el Estado americano previo cobro de impuestos a los ciudadanos para supuestamente acabar con esa amenaza. Esa amenaza no existe, esa amenaza es irreal y lo único que sucede es que hay empresas que se hacen de oro con la amenaza. Si consiguen inventarse otra amenaza, pues todavía les irá mejor. Y como encima Donald Trump, el muy canalla, no metió a este país en una guerra en 4 años, pues evidentemente tienen que mantener todos estos mitos. Y a lo mejor los que nos están escuchando, algunos están preguntándose, bueno, entonces la agenda, o digamos el gran reseteo, porque es lo mismo, el gran reseteo va unido a la agenda globalista. Sin ningún género de dudas, el gran reseteo en realidad sería el gran acelerón de la agenda globalista. Es decir, el gran reseteo es la oportunidad que, enmascarada en lo que hemos descubierto con el sufrimiento indecible del coronavirus, pues nos permite pisar el acelerador de esa agenda globalista. Si no, la agenda globalista, pues hubiéramos intentado llegar en el año 2030 a esta, pero el gran reseteo nos permite acelerar a ver si conseguimos llegar incluso antes del 2030 o si no hubiera sido posible en el 2030, esta vez llegamos. Yo tengo que decir, y no quiero ser cínico con esto, pero yo quiero decir que, hombre, hay cosas que a lo mejor nos pueden salvar de esto, no por nuestras bondades, sino por nuestras maldades. Por ejemplo, la agenda globalista que hay en la ONU, la Agenda 2030, va a depender de funcionarios. Eso quiere decir que hay una enorme posibilidad de que descarrile.
Es decir, igual que yo creo que lo que impulsa Soros, lo que impulsa Gates, Rockefeller, tiene posibilidades de salir adelante, porque podrá ser gente malvada, pero de talento, lo que hace la ONU, que lo impulsan funcionarios, tiene muchas posibilidades de que efectivamente salga mal. Este año hay otra nota de esperanza, y es que la dirección de la masonería a escala planetaria pasa a los masones españoles. Solo este año se van turnando, ¿no? Pero claro, el daño que los masones españoles le pueden hacer a la masonería es indecible. Lo mismo queda lisiada ya por los siglos de los siglos y nos hemos librado de otra amenaza. Entonces, yo creo que aquí hay elementos. El gran comisario de la agenda globalista, de la Agenda 2030 en España es Pablo Iglesias. Es decir, hay una serie de notas que te permiten tener una cierta esperanza precisamente por los responsables de llevar a cabo esa situación, ¿no? Y claro, no tiene que recordar aquel famoso dicho de Napoleón, que era un genio, aunque a veces fuera muy cínico, que decía que si quieres hacer algo, nombra un responsable, y si quieres que no se haga, nombra una comisión, ¿no? Y entonces, cuando uno recuerda las palabras del genial Corso, uno dice, hombre, tenemos posibilidades, ¿eh? O sea, puede que haya derrotas parciales, pero si la masonería este año la controlan los españoles, si la Agenda 2030 de la ONU depende de funcionarios, podemos salvarnos. O sea que yo en este sentido no soy pesimista. O sea, yo en realidad soy un optimista bien informado, que es una cosa diferente. Esa frase a mí me encanta. Un pesimista es un optimista bien informado. Porque, claro, o sea, en realidad lo que estamos viendo es la agenda globalista con el gran reseteo, es básicamente empobrecer salvajemente a la población occidental, en este caso, claro, para que exista como una pequeña élite. O sea, salvando distancias, es una especie, digamos, de comunismo en el cual hay una élite que vive a todo tren, mientras toda la población se encuentra en la más absoluta miseria. Y es cierto que una población pobre es más fácil de controlar. Totalmente. El sistema es como un empeoramiento del sistema español. Es decir, hay gente que piensa que en España hay una democracia. Bueno, si por democracia entiendes ciertas libertades más o menos amplias y que votas cada cierto tiempo, en España hay una democracia. Pero en realidad en España hay un régimen que es la cleptocracia, es el gobierno de los ladrones, que consiste en que una pequeña oligarquía de castas privilegiadas que están en la cima de la pirámide social se dedican a vivir de expoliar, robar y saquear a las clases medias. Y lo hacen a través del presupuesto. Y luego, como hay elecciones cada 4 años, y claro, esto no lo puedes hacer impunemente, hay gente que te tiene que votar. Aparte de que tú has ido consiguiendo que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular haga lo que tú quieres, hasta los de Podemos lo hacen, pero necesitas una masa electoral y entonces a esa masa electoral tú le arrojas las migajas de lo que le robas a las clases medias y va tirando el sistema. El problema en España es que la codicia de las castas privilegiadas es tan grande. O sea, piénsese lo que son las compañías energéticas en España y lo que roban a costa del presupuesto simplemente viendo el recibo de la luz. Piénsese lo que es una banca cuyos agujeros han pagado las clases medias españolas. O piénsese en una iglesia católica que se lleva el 1% del Producto Interior Bruto. O sea, es que todas estas cifras son de vértigo. Pues en medio de esa situación en la que a las clases medias las va saqueando, en España se les ha ido la mano hace mucho tiempo. Y entonces el esfuerzo fiscal del español medio es el mayor de toda la OCDE, compitiendo con Suecia por el primer puesto, pero los demás van a mucha distancia y encima, como no hay bastante para eso, España tiene una deuda pública que no va a poder pagar en su vida y que no hemos ido ya a la suspensión de pagos porque está el Banco Central Europeo manteniéndonos como puede, pero si no, habríamos ido a la suspensión de pagos ya en la época de Zapatero y vamos, en la época de Rajoy y Montoro no nos hubiera salvado ni la paz ni la caridad de esa suspensión de pagos, no digo ahora. Entonces, ese sistema español, que es un sistema donde las clases medias cada vez las oprimes más, las robas más, te inventas formas de que los sicarios de la agencia tributaria les saquen todavía más dinero legal o ilegalmente, pues es un sistema en beneficio de esas castas privilegiadas, aunque la gente no se entere, porque a lo mejor no sabe ni lo que es Endesa o no sabe lo que es Iberdrola.
y además piensa que el Banco de Santander va bien económicamente, aunque tengan más agujeros que un queso de Gruyère, etcétera, etcétera. Ese es el sistema español como tal. En ese sistema, las grandes empresas están encantadas de destruir a las pequeñas y medianas empresas, no tienen que competir con ellas. Y por supuesto, si hay gente pobre y sin trabajo, es maravilloso, porque las condiciones en las que los vas a contratar van a ser condiciones todavía más miserables. Y en ese sistema en el cual tú robas a la población sobre la base del presupuesto y a través de los impuestos y de cómo hay partidas en el presupuesto, bueno, pues hasta ahora eso existía en España y en pocos sitios más. Argentina, en fin, alguno de estos sitios, ¿no? Pero la idea de esa dictadura global, de esa agenda globalista, es esto, generalizarlo. Es decir, aquí al final, a escala mundial, va a haber eso que David Rockefeller en sus memorias llamaba una cábala secreta, que se las trae el término de David Rockefeller, una pequeña oligarquía supranacional que va a robar totalmente y en la cual la inmensa masa de la población no va a tener capacidad de maniobra, entre otras cosas porque no tendrán nada y serán felices. Pues bueno, César, vamos a dejarlo ya aquí. Muchas gracias. Llevamos casi 2 horas hablando a lo tonto, sí, tengo que decir. O sea, que aquí esto iba para media hora, pero nos hemos liado a hablar una cosa y la otra. Y llevamos casi 2 horas hablando, ¿no? Por eso ahora lo editaré para que no sea tan extenso. Pero ya sabes que siempre que tengas algún tipo de problema con la censura, esta es tu casa, también en liberal.com, porque nosotros sí que de verdad creemos en la libertad de expresión y, oye, podremos estar de acuerdo en ciertos puntos, en otros discreparemos, pero la idea de la libertad de expresión es escuchar distintas versiones. O sea que, de verdad, muchas gracias por tu tiempo y ya sabes, esta es tu casa. Muchísimas gracias, muchas gracias. Hasta la próxima, Jano. Hasta luego, César. Un abrazo. Pues esto fue lo que nos ha comentado César Vidal y ya lo saben, aquí siempre se permitirá a todo el mundo expresarse libremente, aunque haya cosas en las que yo no esté de acuerdo personalmente o en las que ustedes a lo mejor también discrepen. Pero en esto consiste la libertad de expresión, en escuchar lo que no nos gusta y, sobre todo, también en salir en defensa de aquellos a los que son silenciados, aunque no estemos de acuerdo. Porque si no, hay que ser muy corto y, sobre todo, no conocer la historia para creer que mientras le va tocando a otros, a uno nunca le va a llegar el turno. Lo que hoy es inaceptable para algunos, pasado mañana será inaceptable lo que usted pueda pensar o lo que yo pueda decir. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego. Si te ha gustado el vídeo de Jano, suscríbete a su canal para no perderte nuevas entregas. Gracias.